Hola Vives, soy Julia Salvador, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de Biología PC de septiembre del 2022. Vamos a empezar. El examen, como sabéis, consta de dos bloques fundamentales. Uno que es de tipo test, con preguntas de tipo test, y otro con preguntas de desarrollo. Las preguntas de tipo test que nos propusieron fueron 15, pero solamente había que contestar a 10. A la vez, cada pregunta tiene 3 opciones y de ellas solamente una es una respuesta correcta. Bien, vamos a ver ahora esas 15 preguntas. 1. En la meiosis, la recombinación entre los cromosomas homólogos se produce en la profase 2, profase 1 o metafase 1. La correcta es la profase 1. Pregunta 2. ¿Un fago es un virus animal, un prion animal o un virus bacteriano? Esa es la correcta. 3. En los gatos, el pelo largo es recesivo respecto al pelo corto. Un macho de raza pura, homocigótico, de pelo corto, se aparea con una hembra de pelo largo. ¿Cómo será su descendencia? Bien, en el caso del macho nos tienen que explicar que es homocigoto, es decir, de raza pura, porque como sabemos, cuando uno de los alelos es dominante, el otro puede ser dominante o recesivo, que en ambos casos el fenotipo es dominante. En el caso de la hembra no hace falta que nos lo digan, porque para que tenga el pelo largo, al ser un carácter recesivo, los dos alelos tienen que ser recesivos. Por lo tanto, si cruzamos dos individuos de raza pura cada uno, respectivamente en pelo largo y el otro como en el pelo corto, la descendencia va a tener todos el pelo corto, pero van a ser heterocigotos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. 4. La tubulina es una proteína que polimeriza formando los, y nos dan 3 tipos de tubos, entre comillas. A, microtúbulos, B, filamentos intermedios o C, microtúbulos. Son el microtúbulo. 5. En presencia de oxígeno, la célula realiza y nos dicen A, glucólisis y fermentación, B, fermentación y ciclo de Krebs, C, glucólisis y ciclo de Krebs. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en las otras dos está la palabra fermentación, y la fermentación es un proceso catabólico pero anaerobio. Por lo tanto, en presencia de oxígeno solo se produce la glucólisis y el ciclo de Krebs. 6. ¿Qué tienen en común las grasas, los esteroides y los fosfolípidos? A. Todos son moléculas polares. Es falso. Son todos lípidos. B, todos son lípidos y por lo tanto insolubles o parcialmente insolubles en agua. Esta es la respuesta correcta de momento. Voy a leer la C por si acaso. Y C, todos son lípidos que forman parte de las membranas plasmáticas celulares. Esta también es falsa porque ahí nos encontramos las grasas que no tienen esa función, no son lípidos estructurales, en este caso no van a formar parte de las membranas plasmáticas, y de los esteroides el colesterol sí, pero el resto no. Así que la más acertada, la respuesta correcta es la B. 7. El síndrome de Edwards es una trisomía del 13, una monosomía del 21 o una trisomía del 18. Es esta, la correcta. 8. Considere el siguiente dibujo de una estructura celular. Corresponde a un cromosoma, ya lo voy contando. Esta estructura es A, visible solo en microscopio electrónico. No, porque cuando el ADN está en estructura en forma de cromosoma se puede apreciar en el microscopio óptico. B, presente solo en organismos eucariotas. Esta es correcta. Y C, se encuentra en todos los organismos vivos. Esta es falsa porque los procariotas no tienen cromosomas. Por lo tanto, B. Marcaríamos la B. 9. La rubisco es una enzima que participa en la fotosíntesis y se encarga de catalizar la fijación de dióxido de carbono. Es la enzima más importante del ciclo de Calvin y es esa su función. Así que pregunta B.
La unión entre dos cadenas de un ADN se produce sabemos que el ADN está formado por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. ¿Cómo se van a unir los distintos nucleótidos del ADN? Pues por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. ¿Está esa respuesta dentro de las 3 opciones? Sí, la B. Pues esta es la correcta, la que marcamos. 11. Cualquier sustancia extraña capaz de desencadenar una respuesta inmune se denomina antígeno. Ahí está. Respuesta C. La función de los lisosomas es digerir moléculas, sintetizar proteínas o producir energía. Digieren moléculas. 13. ¿Qué orgánulos no están presentes en una célula procariota? Núcleo, retículo endoplasmático y mitocondrias, núcleo, mitocondrias y citoplasma, lisosomas, ribosomas y flagelos. De todas las series, las que no están nunca en una célula procariota son el núcleo, el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Como estas 3 están en la opción A, se marca la A. Las otras, las células procariotas tienen citoplasma y las células procariotas tienen ribosomas, así que no serían correctas. 14. ¿De dónde procede y en qué momento se libera oxígeno durante la fotosíntesis? A. Del agua y durante la fase oscura. B. Del CO2 y durante la fase luminosa. O C. Del agua y durante la fase luminosa. Esta es la correcta. Ocurre durante el proceso que llamamos fotólisis del agua. Y 15. ¿Cómo aumentan las enzimas la velocidad de reacción? A. ¿Aumentando la energía de activación? No, eso es todo lo contrario. Harían que la reacción fuera más lenta. Voy a leer la C primero. C. ¿Cambiando la constante de equilibrio? Si cambiamos la constante de equilibrio no tiene nada que ver con la velocidad, en teoría. No, no es correcta. La correcta sería disminuyendo la energía de activación. Así que por eso marcamos la B. Bueno, estas serían las 15 preguntas de tipo test. Vamos a hacer ahora la corrección de las de desarrollo. En las de desarrollo, como sabéis, dieron la opción de 4 preguntas y de esas 4 preguntas había que contestar únicamente a 2. Cada una vale 2,5 y bueno, pues tiene distintos apartados. Entonces voy a explicaros más o menos cómo se resolvería. Hago el inciso de que muchas veces, por ejemplo, la pregunta 1 nos van a pedir por 3 ejemplos, yo pongo más porque lógicamente abarco todo lo que corresponde a este tema. No quiere decir que hubiéramos tenido que contestar los 4 ejemplos que nos van a pedir, pero bueno, os lo pongo todo por si acaso, ¿vale? Empezamos. 1. En relación a los hidratos de carbono, A. Defina polisacárido y describa el enlace O-glucosídico. Y B. Describa las características estructurales y funcionales de 3 homopolisacáridos de interés biológico. Bueno, pues la definición intentamos poner todo el vocablo que hemos aprendido durante nuestro estudio de la asignatura de biología o durante los cursos. Por ejemplo, los alumnos que están aquí en el centro van aprendiendo todo este vocabulario específico de la asignatura y lo intentamos poner en las preguntas. Entonces, los polisacáridos son los lósidos, se unen más de 10 monosacáridos, que resultan de la unión de más de 10 monosacáridos. Normalmente suelen ser miles. Bueno, una característica de este tipo de moléculas es su gran peso molecular. Y como consecuencia de ello, son moléculas insolubles en agua o prácticamente insolubles. No van a presentar un color blanco, no son dulces y pierden su capacidad reductora. Hay 2 grandes tipos dentro de los polisacáridos, de manera que si todos los monosacáridos que lo forman son iguales, dan lugar a los homopolisacáridos, y si están formados por monosacáridos distintos, resultan unos polisacáridos que son heteropolisacáridos. Con respecto al enlace O-glucosídico, yo he puesto ahí un dibujo que lo explica muy bien.
Si no nos acordamos de ello o no nos lo pide explícitamente que lo dibujemos, no es necesario que lo pongamos. Si queremos ponerlo, yo os aconsejo que lo hagáis porque así queda muy, muy visual y muy bien el que lo sabéis hacer, lógicamente. Bueno, la definición es: el enlace glucosídico es el enlace que se va a dar lugar a la formación de los polímeros de monosacáridos. Se forman siempre entre un OH de un carbono anomérico del primer monosacárido, en el dibujo sería el carbono 1, y el OH de un carbono no anomérico del segundo monosacárido, que en el dibujo sería el carbono 4. Cuando ocurre esto, que es entre el carbono anomérico y el carbono no anomérico, hablamos de un enlace monocarbonílico y como resultado da lugar a un disacárido reductor. Si la unión se produce entre dos grupos hidróxidos de los dos carbonos anoméricos, va a dar lugar a un enlace dicarbonílico y en este caso perdería su capacidad reductora. Ejemplo, la sacarosa. Como no nos lo han pedido el ejemplo, no hace falta que lo pongamos, pero os voy refrescando términos y conceptos del tema. En el apartado B, pues nos pedía que describiéramos las características estructurales y funcionales de 3 homopolisacáridos. Aquí es donde os decía yo que he puesto 4, porque son los 4 principales, pero de ellos solamente 3. Serían glucógeno, almidón, celulosa y quitina. El glucógeno, que está formado por miles de glucosas, en concreto alfa-glucosas, unidas mediante enlaces alfa-1,4 con ramificaciones alfa-1,6 y tienen una funcionalidad de reserva energética en las células animales. Se encuentra fundamentalmente en el hígado y en las células musculares. El almidón también es un homopolisacárido de glucosa, también de alfa-glucosa, que se une mediante enlaces O-glucosídicos. Este está formado de 2 estructuras fundamentales, que son la amilosa y la amilopeptina. La amilosa es aproximadamente el 30% del peso y se unen mediante enlaces alfa-1,4 y van a tener una forma helicoidal. La amilopeptina pues, es aproximadamente el 70% del peso y tienen estructuras de alfa-1,4, enlaces alfa-1,4 con ramificaciones alfa-1,6. En el caso de la amilosa yo he puesto que cuando se calienta en agua da un color azulado porque tienen yodo. Es una característica, pero que no es necesario ponerla en el examen, aunque si lo sabéis y lo recordáis, bien puesto está. La función del almidón es la de reserva energética de las células vegetales. Tendríamos luego la celulosa, que es un polisacárido formado por la unión de beta-glucosas y su función principal es formar parte de la pared celular de las células vegetales. Y la quitina también es un polisacárido, pero en este caso de N-acetilglucosamina, unidos también mediante enlaces beta-1,4. Y su función también es estructural y va a formar parte de los exoesqueletos de artrópodos y de la pared celular de algunos hongos. Bueno, la pregunta 2 nos pide que contestemos, hay 3 apartados, por lo tanto son más cortas las respuestas. En A nos dice que definamos el concepto de mutación y que diferenciamos entre una mutación espontánea y una inducida. B nos dice que pongamos un ejemplo de un agente mutagénico físico, uno químico y uno biológico. Y C nos pide que indiquemos y expliquemos otro mecanismo que produzca la variabilidad genética. Bueno, pues el concepto de mutación es el cambio o alteración que se produce en el ADN. Estos cambios pueden verse si se aprecia en el fenotipo o pueden permanecer ocultos, solamente en el genotipo. Su origen va a determinar si son mutaciones espontáneas o si son inducidas. Espontáneas si se producen por causas naturales, inducidas si están provocadas por agentes mutagénicos. En la pregunta B precisamente nos preguntan y nos piden que citemos un agente mutagénico físico, químico o biológico. Bueno, pues un agente físico pueden ser las radiaciones ultravioletas, que van a producir dímeros de timina, o también las radiaciones ionizantes, como los rayos X,
Un agente químico pues puede ser el ácido nitroso, que va a producir cambios en las bases nitrogenadas, por ejemplo. Y un agente biológico pues puede ser un virus, que puede provocar mutaciones y, como consecuencia de ello, la posibilidad de generar un cáncer, que es el caso del virus que produce la hepatitis. O también pueden ser los transposones, ¿vale? Con respecto a la variabilidad genética, ya nos está diciendo que las mutaciones provocan esa variabilidad genética, pero además de las mutaciones, ¿qué lo puede provocar? Bueno, pues ya sabemos que la meiosis, durante la profase 1 de la meiosis, ocurre un proceso que se llama recombinación, en donde se va a intercambiar material genético por el proceso de recombinación, también llamado crossing over. Este es otro de las causas fundamentales que van a provocar esa variabilidad genética. También puede ser causa de esta variabilidad el flujo genético entre poblaciones, es decir, individuos de una población se van a cruzar con los individuos de otra población, haciendo que esos genes de unos y de otras se mezclen y favoreciendo la adaptación y, por lo tanto, la evolución. Bien, pregunta 3. Aquí nos dice que, digamos, para cada uno de los procesos que nos indican, dónde se producen las células eucariotas y cuál es su finalidad. Entonces vamos a ir uno por uno. Fosforilación oxidativa. Se produce en la membrana interna de la matriz mitocondrial y su finalidad es la producción de ATP a partir del transporte de electrones procedentes del NADH y del FADH2, formados en procesos catabólicos como la glucólisis, la oxidación de los ácidos grasos o su posterior oxidación, en donde los electrones se van a ir al oxígeno, es decir, el oxígeno es el aceptor final de estos procesos de oxidación. Ciclo de Krebs. Se produce en la matriz mitocondrial, es un ciclo anfibólico y va a formar parte fundamentalmente de la respiración celular de las células aerobias. ¿Qué es lo que va a producir? Va a liberar energía a partir de la oxidación de la acetilcoenzima A, que procede tanto de la degradación de la glucosa, de glúcidos, como de ácidos grasos, como de proteínas. Además de esta energía, este ATP va a producir CO2, NADH y FADH2. La transcripción ocurre en el núcleo de las células eucariotas y su finalidad es formar ARN a partir del ADN. Y por último que nos quedan dos. La fermentación láctica se produce en el citoplasma de las células eucariotas, es un proceso catabólico en el que se va a producir ácido láctico a partir del ácido pirúvico procedente de la glucólisis y también se va a regenerar NAD+. Se obtienen dos ATPs procedentes de esta fosforilación a nivel de sustrato que ocurre en la glucólisis y se realiza a través de bacterias del tipo Lactobacillus o Streptococcus. Y ahora sí, por último, la glucólisis. Es la primera ruta implicada en la degradación de los glúcidos y ocurre en el citoplasma celular produciendo 2 moléculas de pirúvico, 2 de ATP y 2 de NADPH. 2 de NADH. El NADPH se produce en otra ruta catabólica distinta a esta. Bueno, y finalizamos con una pregunta del bloque de inmunología. Aquí, respecto a las inmunoglobulinas, esos anticuerpos, que llamamos comúnmente anticuerpos, nos dice que definamos el concepto de antígeno e indiquemos la composición de estas inmunoglobulinas. Y en B nos dice qué proceso o qué hecho desencadena esta producción de inmunoglobulinas, cuál es su función y qué células las producen. Y en C nos dice que dibujemos una inmunoglobulina indicando sus principales estructuras y regiones. Vale, muy sencillo todo, muy concreto. Decimos, los antígenos son cualquier sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Suelen ser de naturaleza proteica, pero también pueden ser glucoproteínas.
Las inmunoglobulinas son glucoproteínas, que están formadas mayoritariamente por una parte glucídica y minoritariamente por un glúcido. Con respecto a ¿por qué se producen las inmunoglobulinas? Pues es la consecuencia de una infección provocada por un antígeno. Entonces, estas inmunoglobulinas se van a unir a los antígenos, neutralizándolos y así impidiendo que se prolifere esa infección. ¿Por quién son producidas? Por unas células que son sanguíneas, que son los linfocitos B, en su forma de linfocitos B como células plasmáticas. Y con respecto al dibujo de una inmunoglobulina, pues yo he cogido el más general de todos, que lo tenemos aquí, y en donde apreciamos que hay 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, que son estas de aquí. Ambas cadenas tienen una parte común, ¿vale? Es decir, constante, y una parte variable, que es lo que le va a hacer que sea específico de cada antígeno. Se van a unir mediante una zona muy flexible que se llama bisagra, mediante puentes disulfuro. En la parte variable vamos a ver que hay una zona que es donde se une el antígeno al anticuerpo y entonces esa zona recibe el nombre de parátopo. En la imagen que tenemos aquí vemos en la parte de arriba con el número 1 esa zona, el parátopo, y con la número 2 vemos una región que se denomina dominio efector y que lo que va a hacer es que representa la zona de unión de la inmunoglobulina o anticuerpo con el complemento y con las células. Hasta aquí el examen de biología. No ha sido un examen complejo y si lo queréis ver con más detalle lo podéis ver en nuestra página web y también en el apartado de exámenes resueltos que también tenemos en nuestra página. Y eso es todo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.